Vamos a comenzar leyendo por lo que nos dice Hebreos, capítulo 9, verso 27 y 28. Primeramente mostrarte cómo la existencia del hombre continúa después de que ha muerto, porque lo que está muerto es el cuerpo, lo que está sin vida es el cuerpo del hombre, pero eso no quiere decir que el hombre no siga existiendo. Hablando de la existencia humana, en el verso 27 nos dice, y de la manera que está establecido a los hombres. Dice, está establecido de una manera para la vida humana, está establecido de esta manera por Dios, el creador de todo, para la vida humana, dice que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que toda persona en este mundo tiene esta cita. Dice que todos finalmente, todos, dice, morirán una sola vez. Por eso es que aquí no encontramos en la Biblia evidencia alguna de la reencarnación. La reencarnación no es una realidad espiritual, es una creencia que no tiene fundamento espiritual, porque aquí dice que los hombres morirán una sola vez, no como nos dice la reencarnación que morirán sucesivamente, tomando el cuerpo sucesivamente de algún ser vivo o de alguna otra persona. Pero dice que los hombres esté establecido por Dios que mueran una sola vez y después de esto habrá un juicio para toda persona que ha vivido en este mundo. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Así que aquí ya nos está anunciando el plan maestro de Dios, y es que aunque el hombre como se separó de Dios y se desconectó de la vida eterna de Dios y no pudo ser preservado el hombre, no puede ser preservado en su condición humana porque el hombre está corrompido y se volvió un ser mortal. Por eso es que Dios no puede preservar al hombre en su condición de carne. Por eso es que Jesús tuvo que morir en esa cruz a fin de que la humanidad pudiera tener una oportunidad de salir de la muerte para entrar en la vida de Dios mismo. Por eso dice que Cristo fue ofrecido una sola vez, hablando de su sacrificio, su muerte en esa cruz, llevando los pecados para aparecer por segunda vez. Así que la Biblia nos anuncia que Él va a aparecer o vendrá nuevamente por segunda vez. La primera vez vino con relación al pecado, vino, como dice la Biblia, como el Cordero de Dios. ¿A qué se refiere cuando dice que el Señor vino, que Juan dio testimonio diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque el Cordero representa el sacrificio, una víctima ajena al pecado como un corderito, representa el sacrificio de Jesús a través del cual todos los pecados, como hemos oído, serían perdonados y serían juzgados en esa cruz. Dice que ahora aparecerá sin relación con el pecado, ya no vendrá porque ya murió, como ahí dice, una sola vez, siendo juzgado por los pecados de todo el mundo para ahora traer salvación a los que le esperan. Así que ahora traerá salvación a los que le esperan. Está hablando de que este mundo será juzgado finalmente porque este mundo está corrompido y lleno de maldad. Lo que estamos viendo en este momento, la crisis en Medio Oriente, el ataque de Hamas en Gaza a las comunidades de asentamientos de colonos judíos en la frontera con este territorio palestino, puede darnos la evidencia de cómo la humanidad está tomando un camino tan destructivo, de la crueldad. Podemos, a través de lo que ocurrió, darnos cuenta de cuánta crueldad, cuánta maldad y brutalidad ocurrida con ese ataque, que ha sido condenado por la comunidad internacional. No hay nada que pueda dar razón a tanta violencia, habiendo matado ancianos, mujeres, niños, aún bebés y aún mascotas. Esto nos habla de que el hombre ha llegado a un punto en el que se está destruyendo a sí mismo. El gobierno humano va a terminar ya muy pronto porque va a dar comienzo una nueva era donde una nueva humanidad con la naturaleza de Dios estará gobernando sobre la creación tal como Dios lo planeó desde el principio. Todo esto ha sido posible por causa de Cristo Jesús. Por eso dice que Él aparecerá por segunda vez para traer salvación a los que le esperan sin relación con el pecado.
Bien, así que vamos a ver entonces cómo, en qué momento va a ocurrir la resurrección, porque la Biblia nos dice aquí cómo Jesús vendrá para reinar sobre la tierra, porque Él no se puede preservar la sociedad en que vivimos, ni este mundo en estas condiciones de tanta violencia y de tanta maldad. A diario escuchamos tan malas noticias que nos convencen cada día más de cómo en verdad la humanidad ahí va en un camino destructivo. Se requiere entonces el comienzo de una nueva era. Por eso Jesús vendrá. ¿Cuándo sucederá esto? Estamos tan cerca de que esto suceda, estamos en la recta final para que esto suceda, como nos lo dice la Biblia también, aquí en la carta a los tesalonicenses en el capítulo 4. Observa lo que nos dice la Biblia acerca de la muerte. Cómo la Biblia nos habla de la muerte de una manera tan diferente a como en este mundo sin esperanza, muchas personas piensan que en verdad se vive una sola vez y se acabó. Y dice aquí, pero no queremos, Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, pero no queremos que ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Así que primeramente hemos venido comentando cómo la Biblia nos habla de vida después de la muerte y por esa razón no hay razón de estar tristes. Claro que habrá tristeza cuando hay pérdida de aquellos a quienes amamos, porque hay una separación, pero dice que no estemos tristes porque esa separación será temporal, porque están hoy en la presencia del Señor, pero la eternidad no estará, no consiste en estar en el cielo, sino la eternidad consiste en estar aquí en la tierra, vivir aquí en la tierra en una vida completamente inmortal. Por eso dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, observa, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron, esto es a los que murieron en Jesús. Si creemos esto, dice que entonces Dios también traerá con él a los que ya murieron. Dios traerá. Está diciendo entonces que nuestra destino por la eternidad no está en el cielo, sino es aquí en la tierra. Dios traerá a la tierra por medio de Jesús a aquellos que murieron, pero que serán resucitados. Así que aquí nos está diciendo cuándo sucederá la resurrección, cuáles serán las circunstancias para saber que aquellos que murieron en Cristo van a resucitar. ¿Y qué pasará con los que estemos aún con vida cuando el Señor aparezca, como ya vimos, de nuevo o traiga con él a los que habían muerto creyendo en Jesús? Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor. Así que aquí el autor de esta carta nos está revelando, está declarando una revelación dada por el Señor mismo. Dice que nosotros, los que estemos vivos, ahora habla de los que aún estemos con vida cuando Él aparezca de nuevo, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida, o sea que Él va a venir. La palabra que se traduce aquí de la palabra griega para venida, la palabra griega es parousia, que se refiere a una nueva era que inicia con un rey que toma dominio y autoridad sobre su reino. Así que nos está hablando de una venida del Señor. Y dice que los que estemos vivos y permanezcamos creyendo en el Señor, habiendo recibido a Jesús como nuestro Salvador, cuando Él venga, dice, no nos adelantaremos a los que durmieron. O sea, no nos adelantaremos, quiere decir que nuestro cuerpo no será transformado primero, sino después de los que murieron en Cristo, porque aquí lo dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo, dice, así que Él vendrá del cielo, descenderá del cielo. Los que están con Él ahora no estarán siempre en el cielo, porque con Él serán traídos a la tierra, porque Él descenderá del cielo. Él mismo personalmente descenderá del cielo, dice, con voz de mando. Así que se escuchará una voz. Se escuchará una voz de orden, es una orden, y esta voz del Señor mismo será dada a través de un arcángel.
que son ángeles de mayor rango y autoridad en los cielos. Y dice que se escuchará su voz que a través de un arcángel como una trompeta, como el sonido de una trompeta. Así que la resurrección ocurrirá en esas condiciones. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, dará la orden a través de la voz de un arcángel y se oirá el sonido de una trompeta. Esta voz, que es la voz de un arcángel, se escuchará como el sonido de una trompeta. Y dice que los muertos en Cristo se levantarán primero. Ahí está, serán ellos primero los que ya murieron en Cristo, quiere decir que están en Cristo. Es decir, que la gente que recibió este regalo de salvación, la Biblia dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Más los que le recibieron, los que creen en él, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que los que creyeron, los que le recibieron, los que creen en su nombre y le recibieron, dice que seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos. ¿Quiénes ellos? Los que murieron primero en Cristo. Dice aquí, seremos arrebatados. La palabra griega que se traduce de aquí, de esta palabra arrebatados, es la palabra griega arpazo. Se refiere a tomar violentamente, hablando de lo que le pertenece a uno. Cuando uno toma algo que es suyo y que otro lo quiere tomar, entonces lo toma. Está hablando de un arrebatamiento que hará que aquellos que han tomado a Jesús como el Hijo de Dios, como su propia vida eterna, como su Señor y Salvador, serán rescatados del juicio que viene sobre el mundo. Porque como ya vimos, esta sociedad y este mundo corrompido y lleno de violencia y de maldad no puede ser preservado. Tiene que terminar. Dios va a terminar con una sociedad tan destructiva y tan violenta. Y Él hará que se inaugure aquí en la tierra una nueva era a través de Jesucristo. Por eso dice que seremos arrebatados, tomados de una forma violenta para escapar de la ira que vendrá del juicio de Dios sobre el mundo. Dice, juntamente con ellos, con los que murieron en Cristo, y Él traerá que estaban en su presencia, juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense, aliéntense unos a otros con estas palabras. Este es el tiempo de ser confortados con este mensaje de esperanza, y es que sí, cuántas personas anhelan en verdad escapar de un mundo tan destructivo que amenaza la sobrevivencia de la humanidad por todo lo que está ocurriendo ahora. Bien, lo siguiente que podemos ver, ¿cuándo sucederá esto? Como acabamos de ver, la resurrección ocurrirá, como dice aquí, cuando el Señor Jesús venga en su venida para arrebatar a su iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia dice que es de esta manera, este es el próximo acontecimiento trascendental en el programa de Dios. Dios tiene un programa para la humanidad, y el acontecimiento que se aproxima de tanta relevancia será el arrebatamiento. El Señor vendrá por su iglesia, y entonces los que murieron en Cristo resucitarán, y los que estemos aún con vida, dice, seremos arrebatados. Y por tanto veremos que dice Corintios 15, 51 al 53, dice que seremos transformados, hablando de nuestro cuerpo que era mortal, y nuestro cuerpo mortal será transformado en un cuerpo inmortal, en un cuerpo de gloria, en un cuerpo, dice ahí, un cuerpo celestial, un cuerpo que puede ser percibido, porque la vida después de la muerte no será fantasmal, no será etérea, será una vida en donde nosotros seremos como rejuvenecidos. El cuerpo de las personas será un cuerpo inmortal, rejuvenecido. Hay testimonios de personas que han sido llevadas para vivir esta experiencia. Lo dice también el apóstol Pablo, cómo fue llevado al tercer cielo, donde nos dice que está ahí la presencia de Dios. Y esto fue lo que ocurrió ahí, que él fue llevado, y dice que vio ahí cosas que no puede ni aún hablar, no puede describir lo que vio en el cielo, que es el lugar donde Dios habita. El cielo, de esta manera se refiere el tercer cielo a ese ambiente donde Dios habita, que es la eternidad misma. Así que dice entonces que esto ocurrirá cuando el Señor venga en el arrebatamiento de su iglesia. Y vamos a ver cómo nos lo dice también Apocalipsis en el capítulo 6. La pregunta es, ¿cuándo sucederá?
cuando aquellos que murieron en Cristo serán resucitados y tendrán un cuerpo inmortal, un cuerpo rejuvenecido, un cuerpo totalmente transformado, pero que sin embargo las personas estarán conservando su identidad original, estarán con plena conciencia de quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. Apocalipsis capítulo 6 nos habla cómo esto sucederá una vez que se abran los primeros 7 sellos, porque la Biblia declara cómo el Señor Jesús se reveló para anunciar lo que sucedería en este último tiempo y cuando ocurriría la resurrección de los muertos. Entonces, dice aquí, entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven, miré y había un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Versículo 3. Versículo 3 nos dice, cuando el Cordero abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven, entonces salió otro caballo rojo. Al que estaba montado en él, se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Así que vemos que este segundo sello, donde el jinete que iba en ese caballo, iba sobre un caballo de color bermejo, dice el original. Color bermejo en el griego se refiere a guerra, el rojo de la guerra. Entonces, aquí nos está diciendo pues que cuando estalle la tercera guerra mundial será porque se habrá dado la autoridad a este jinete para quitar la paz de la tierra. Quiere decir que hasta este momento esto no ha sucedido aún. Pero dice que ya estamos muy próximos a que esto suceda. Se quitará la paz de la tierra y todo lo que ha detenido de parte de Dios que las naciones entren en conflictos territoriales y estalle la tercera guerra mundial trayendo destrucción al mundo, todavía no ha sucedido. Pero vendrá un momento en que cuando se abre este segundo sello, dice, se quitará la paz de la tierra y ahora la humanidad se le dejará a las naciones que, como dice ahí, se maten unos a otros, porque a este jinete se le habrá dado una gran espada. Después nos habla de un tercer sello, de un caballo de color amarillento. Dice que la muerte era la muerte, este caballo representa la muerte, y que el Hades lo seguía y que se le dio autoridad, dice aquí, para quitar la vida a la cuarta parte de la tierra. Este es el cuarto sello. El tercer sello es un caballo de color negro, dice que representa la hambruna que vendrá al mundo por causa de todo lo que estará ocurriendo, cómo la humanidad tomará un camino tan destructivo y esto traerá tanta mortandad al mundo. Esto todavía no ha sucedido. Lo que está aún ocurriendo en Medio Oriente nos está hablando de cómo las condiciones se están dando para que finalmente estalle una tercera guerra mundial, pero esto aún no ha sucedido porque dice que para eso tendrá que abrirse un primer sello donde se vea a un jinete montado en un caballo blanco. Vamos a enseñar qué representa este primer sello donde aparece un jinete galopando en un caballo blanco que estaba montado en ese caballo con un arco, con una corona que se le dio y que salió conquistando y para conquistar. Vamos a enseñar esto, pero esto no ha ocurrido. Una vez que se abre este primer sello, se abrirán sucesivamente el sello, el segundo sello, el del caballo bermejo o rojo, el tercer sello, el del caballo negro, y el cuarto sello, el del caballo de color amarillento, que representa muerte, y que traerán estos primeros 4 sellos la muerte de la cuarta parte de la población mundial. Estamos hablando de 2.000 millones de personas que van a morir por causa de este camino destructivo que el mundo está tomando. Bien, ahora lo que vamos a ver es cómo Jesús, como la Biblia nos habla, como el Señor Jesús en Juan capítulo 2, verso 17 al 22, vamos a ver aquí cómo nos dice que el Señor Jesús, su resurrección, dio evidencia de que Él era Dios y la trascendencia de su resurrección. Aquí en Juan capítulo 2, verso 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito,
el celo de tu casa me consumió, porque dice la Biblia que cuando Jesús estuvo en Jerusalén y entró al templo, dice que arrasó con las mesas de los que hacían negocio con lo espiritual. A Jesús le llenó de enojo, de celo ver que se comerciaba con la fe y que había tanta confusión en su día que las personas estaban viviendo de apariencia y de una manera superficial sin realmente conocer a Dios. Dice, y respondieron los judíos y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Es decir, ya que quitaste las mesas de una forma violenta, derribaste las mesas, hiciste un desorden aquí en el templo. Respondiendo Jesús les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Aquí nos enteramos que este templo era el templo que Herodes había remodelado durante 46 años. Herodes se estuvo reedificando este templo y cuando él gobernaba ya en Judea, pues había sido terminado y era una obra espectacular y grandiosa. Este es el templo que fue restaurado después de la destrucción de Babilonia, cuando destruyó Babilonia el rey Nabucodonosor Jerusalén, y el templo fue restaurado, reconstruido por Nehemías, por Esdras, y Herodes lo había remodelado, haciendo de este templo un edificio espectacular. En 46 años fue edificado este templo, decían los judíos, y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Pero dice aquí aclarando a qué se refería el Señor Jesús. Y dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que les había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Así que aquí podemos ver que la resurrección de Jesús fue tan trascendental que esto dio evidencia que en verdad él era Dios y que todo lo que él había anunciado y se había anunciado en la Biblia, en las escrituras del Antiguo Testamento que sucedería, se había cumplido, y por tanto la palabra misma que Jesús había dicho, anunciando que él moriría en una cruz, pero que sería resucitado al 3er día, se había cumplido. Jesús había resucitado. Jesús había vuelto de la muerte con un cuerpo resucitado, con un cuerpo. Él no era un fantasma cuando resucitó, no era un espíritu, él tenía un cuerpo. Eso es resucitar, es volver a la vida, refiriéndose al cuerpo después de haber muerto. Así que dice aquí que esto fue evidencia de que Jesús mismo era Dios. Por eso podemos ver la declaración del Señor Jesús también aquí en el Evangelio de Juan capítulo 11. En el verso 25, cuando dice la Biblia que Lázaro murió y le dieron aviso al Señor Jesús que su amigo Lázaro, a quien él acostumbraba visitar en Betania, cuando él iba siempre a Jerusalén, pasaba por Betania, dice que el Señor Jesús tardó 4 días o dejó pasar 4 días para llegar a Betania, para ir al encuentro de esta familia en la que él amaba y que eran cercanos a él, como Lázaro. Y dice aquí la escritura cómo el Señor Jesús tuvo un encuentro con las hermanas de Lázaro. Y dice aquí en el verso 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta, dice aquí el verso 21, dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto seguramente lo dijo con pesar, con reproche. Sí, claro, ellas no entendían por qué Jesús no había de inmediato regresado de donde él se encontraba para sanar a Lázaro y que no muriera. ¿Por qué Jesús había tardado tanto en dar respuesta a su necesidad? Muchas veces nosotros creemos que Dios llega tarde cuando estamos clamando a Él y esperando que Él se manifieste en nuestra vida. Pero aquí puedes darte cuenta que el Señor está gobernando en medio de toda circunstancia y Él tiene la respuesta que nosotros necesitamos. Entonces, dice lo siguiente en el verso 22, pero también sé ahora, le dijo Marta, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Mira cómo Jesús estaba pensando en que
estaba entendiendo la petición de Marta, que hiciera algo con su hermano muerto. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Pero miren cómo Marta no podía entender de lo que estaba hablando Jesús. Ella deseaba que su hermano no estuviera muerto, pero no estaba entendiendo cuando Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y le dijo Marta, bueno, yo sé que resucitaré en la resurrección en el día postrero. Observa cómo los judíos en su cultura y en su forma de pensar, en su filosofía personal, entendían que iba a haber un día de resurrección y que las personas que habían muerto finalmente volverían a la vida con un cuerpo en la resurrección. Pero Jesús estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de un milagro de resurrección. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que vemos aquí esta declaración tan poderosa, una de las declaraciones más famosas del Señor Jesús. Yo sé que resucitaré en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Así que aquí podemos ver que Jesús estaba hablando de un milagro de resurrección. ¿Qué fue lo que pasó ese día con Lázaro? 4 días de haber muerto. Acostumbraban poner a sus muertos en cuevas y sellaban las cuevas con una piedra grande para que se respetara el cuerpo de las personas. No toda la gente tenía los medios para eso, pero esta familia era una familia, por lo visto, pudiente, y entonces habían puesto a Lázaro, su hermano, en una cueva, en una tumba que era una cueva, una pequeña cueva con una piedra, y cuando Jesús ordenó que se quitara la piedra, pues se pudieron dar cuenta que en verdad el cuerpo estaba putrefacto. La gente le dijo al Señor, no, Señor, por favor, si quitas esa piedra va a ser terrible. Y así fue. Y entonces el Señor Jesús le dio la orden y dijo, solo dijo, Lázaro, ven fuera. Y fue impresionante el milagro de resurrección. Lázaro dice que salió de la cueva, volviendo de la muerte, lleno de lienzos, porque los judíos acostumbraban embalsamar los cuerpos de sus muertos para preservarlos lo más posible. Eran puestas especias, aceite sobre el cuerpo para preservarlo. Y en este caso Lázaro se levantó de la muerte, salió como momia, ¿verdad? Salió como momia llena de lienzos, y el Señor dio la orden de desatarlo, de quitarle esos lienzos. Aquí vemos un milagro de resurrección, y este milagro consistió en que ese cuerpo que había muerto volvió a vivir, solo que el cuerpo de Lázaro seguía siendo mortal. Pero la resurrección de la que nos habla definitiva aquí, que es la que ocurrirá, consiste en que el cuerpo mortal es transformado en un cuerpo inmortal, y que los que murieron en Cristo, por tanto, tendrán nuevamente un cuerpo. No serán fantasmas ni espíritus, tendrán nuevamente un cuerpo. Así que efectivamente Lázaro fue resucitado, pero en su condición de cuerpo mortal. Finalmente Lázaro murió. En algún momento la Biblia no nos lo dice, pero como ya leímos, está determinado para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que fue un milagro de resurrección que hizo que Lázaro siguiera viviendo por un tiempo más. Pero finalmente cuando él murió, él está en la presencia del Señor. ¿Recuerdan cuando dice la Biblia que Jesús estaba en esa cruz y uno de los que estaban a su lado le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y el Señor que le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ahí vemos cómo ese hombre entendió y tuvo la revelación ahí cuando estaba en la cruz al lado del Señor, que ese hombre a quien estaba viendo crucificado, que parecía igual a él, no era igual a él, era el Hijo de Dios, era el Cristo. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre entendió que el Señor Jesús era el hijo de David, porque Dios había prometido a David que de su descendencia levantaría un hombre que reinaría y gobernaría sobre Israel y sobre toda la humanidad.
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que aquí vemos que los que han muerto creyendo están en la presencia, es lo que decimos, pero es temporal, pero en la resurrección tendrán un cuerpo que no será un espíritu ni un fantasma, un cuerpo, como nos dice Corintios 15, un cuerpo de gloria, de honra, un cuerpo celestial, que tendrá cualidades y virtudes que no tiene nuestro cuerpo mortal. Así que podemos ver aquí cómo el Señor Jesús nos está hablando de su propia experiencia y cómo el Señor Jesús tiene la autoridad para resucitar de la muerte. Y Él es la resurrección y la vida. Y dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Mira cómo dice aquí en el Apocalipsis capítulo 1, verso 17, cuando Jesús se manifiesta al apóstol Juan en la isla de Patmos. Juan se encontraba ahí prisionero por causa del evangelio. Era una isla, una pequeña isla en el mar Egeo, y en esa isla Juan estaba como exiliado y estaba ahí sufriendo la condena por causa del evangelio de Jesucristo. Y dice que ahí fue donde, en ese lugar y en esas circunstancias, el apóstol Juan tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro glorioso. Vio al Señor Jesucristo resucitado y con toda su gloria. Dice el verso 17, cuando lo vi, hablando de que tuvo una experiencia de ver a Jesús resucitado, no vio un fantasma, no vio un espíritu, vio a Jesús manifestarse a él resucitado en toda su gloria. Dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Imagínense qué tremenda experiencia ver al Señor Jesús en toda su gloria. Dice, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuvo muerto. Jesús está declarando su experiencia. Él en verdad murió. Era necesario que él muriera. Era el juicio sobre los pecados y maldades de todo el mundo. Jesús tenía que morir. No solo fue atormentado, no solo fue escupido, no solo su cuerpo fue tratado de una forma horrenda y espantosa, sino que él murió. Era necesario que él sufriera la muerte que nosotros, a la que estábamos condenados por causa de esa separación. Jesús sufrió esa muerte, pero dice que vivió, volvió a la vida. Volvió a la vida. Esta es la resurrección. Esto es ser resucitado. Y el que vive y estuvo muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, Jesús tiene la autoridad sobre la muerte. Él ha derrotado a la muerte. El último enemigo de la humanidad es la muerte y ha sido vencido, porque ahora ya la muerte ha perdido su poder. Por eso aquellos que reciben a Jesús y creen y ponen su confianza en Él, ahora hemos vencido a la muerte, porque finalmente resucitaremos, finalmente tendremos un cuerpo. Aunque muramos, perdamos la vida en este mundo, finalmente lleguemos a morir en este mundo, finalmente resucitaremos. Así que, bien, y lo que veremos finalmente, en conclusión, es cómo hay un mensaje tan poderoso a lo largo de la Biblia llamando a la resurrección. Lo podemos ver en el libro de los Hechos, como desde un principio nos dice la Biblia en el libro de los Hechos que este fue el mensaje con el que principalmente se predicaba el Evangelio de Cristo, porque nosotros, su iglesia, los que le hemos conocido, tenemos un llamado para anunciar esta obra poderosa del Señor Jesucristo, que por amor murió en esa cruz para que nosotros tengamos vida eterna. Cuando alguien abre su corazón y recibe a Jesús, recibe vida eterna, a Dios mismo, a Jesús mismo. Y al recibir a Jesús mismo tenemos la naturaleza de Dios en nuestro interior. Y es por eso que en la resurrección, dice la Biblia, nosotros los que seremos transformados y los que murieron en Cristo serán resucitados, porque ya está ahí la semilla de la vida, la semilla de la vida eterna. Así que por eso vemos en el libro de los Hechos capítulo 2 cómo nos dice, cómo se predicaba la resurrección. Era el mensaje principal, anunciar que Cristo había resucitado, porque anunciar que Jesús había resucitado significaba que su sacrificio
había sido aprobado por Dios. Todavía faltaba, después de que Jesús murió en esa cruz, llevando sobre sí mismo el juicio y el juicio de los pecados de todo el mundo, todavía faltaba esperar la aprobación de ese sacrificio. Así que la resurrección de Jesús significa que él estaba siendo aprobado, que ese sacrificio era suficiente para Dios, el Padre, para cubrir, para perdonar y para juzgar los pecados de todo el mundo. Entonces dice ahí lo siguiente en Hechos 2:29, hermanos del patriarca David, le está hablando a una multitud religiosa en Jerusalén, el apóstol Pedro, y les está recordando en su historia cómo nación a David, su patriarca. Les puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro. David sabía, porque Dios le había prometido, que de sus descendientes levantaría de su descendencia a uno que gobernaría en su trono, en el trono de David. Por eso un título de Jesús es Hijo de David, porque está refiriéndose al cumplimiento de esta profecía dada a David, que de su descendencia se levantaría un hombre que reinaría y que gobernaría sobre Israel y todo el mundo. Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. Fíjate cómo este es el mensaje central del Evangelio. Habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A diferencia de David, cuyo sepulcro, decían los judíos, sigue ahí hasta el día de hoy. A diferencia de David, el hijo de David, Jesús, el Cristo, el Mesías, no vio corrupción. Su carne no vio corrupción, porque él fue resucitado. Su carne, su cuerpo humano, porque era un cuerpo humano, finalmente no sufrió corrupción ni fue abandonado en el lugar de los muertos, sino que él resucitó, recibió un cuerpo inmortal. Por eso también dice la Biblia que si creemos, ya lo vimos, que Jesús murió y resucitó, nosotros también resucitaremos. Dice, este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Así que en ese día se estaba cumpliendo también el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia temprana, como le llama de manera profética este derramamiento, esta promesa del Espíritu Santo que vino en Hechos 2, en una fiesta de Pentecostés, la fiesta de los primeros frutos del trigo, se refiere a cómo el sacrificio de Jesús fue aprobado por Dios, por el Padre. Él ascendió al Padre para recibir del Padre la recompensa, el honor y la gloria, porque dice que Él se humilló a sí mismo, dice, y que por esa humillación fue exaltado hasta lo sumo. Así que la resurrección representa que el sacrificio de Jesús fue aprobado y fue tomado como válido para perdonar los pecados de todo el mundo. Y nos dice que entonces Él abrió los cielos, ahora su presencia viene, ya el hombre está facultado por causa de la justicia de Dios, por causa del sacrificio de Jesús, para poder experimentar y vivir la presencia de Dios en lo personal a través del Espíritu Santo. Así que los cielos se abrieron, ya no estaban más cerrados por causa del pecado del mundo. Los cielos se abrieron para que la presencia de Dios fuera manifestada de una manera total a través del Espíritu Santo. Así que vimos, estoy llegando a la conclusión y tomando estas escrituras para que veamos la trascendencia de la resurrección, cómo fue el mensaje central del Evangelio. Mira lo que dice aquí en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, verso 10, dice, mas ahora, dice, es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Mira cómo dice de esta manera un poco antes. Te dice, por tanto, le dice a Timoteo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, antes sé partícipe de las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos, más ahora, hablando de la gracia y del propósito de Dios de darnos este regalo de vida eterna, más ahora este regalo de gracia, la vida eterna, la vida de Dios misma, es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Esto está tremendo. Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio del cual yo soy predicador y apóstol y maestro de los gentiles, dice. Así que estamos llegando a la conclusión del tema de esta noche y viendo entonces cómo las consecuencias, el efecto poderoso que tiene el mensaje de la resurrección de Cristo, el mensaje de que todos los que hemos creído que Cristo murió y resucitó, también resucitaremos con él. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15 nos dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó de lo mismo. Jesús tomó forma humana para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Al morir Jesús y resucitar, dice que anuló el poder de la muerte, el que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo tenía el poder de la muerte. Jesús, al ser juzgado y morir por nuestros pecados, él anuló mediante su muerte el poder de la muerte y librar a los que por él, temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Así que nos está diciendo que el efecto que tuvo es librarnos del temor a la muerte, en que estábamos sujetos a una esclavitud toda la vida. Ya somos libres del temor a la muerte porque sabemos en quién hemos creído y lo que esto significa para nosotros. Muy bien, pues vamos a continuar entonces exponiendo este tema tan interesante, tan importante. Es tiempo de que nosotros hablemos a aquellos que nos conocen y están cerca de nosotros para que sepan que hay vida después de la muerte y que el Señor tiene un llamado a conocerle como nosotros para poder recibir la vida eterna y dejar de vivir con esa esclavitud del temor a la muerte, vivir gobernados por el temor a morir, porque en verdad ya no hay razones para tener temor. Ya no hay razones para temer a la muerte porque la muerte finalmente ha sido derrotada en la cruz del Calvario y lo que viene para nosotros es maravilloso, es impresionante lo que vamos a vivir en el futuro que se aproxima ya muy pronto. Muy bien, pues sigan nuevamente con nosotros, yo los espero en un nuevo episodio, les amamos, les bendecimos y nos vemos nuevamente en una nueva transmisión de Vive sin Límites, viviendo todo el potencial por medio de la fe que hace todo posible.